Muy bien, pues llegamos a la lección número 5. Seguimos avanzando en este trimestre fascinante. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Os parece que empecemos con una oración? Miriam, sí. Si quieres orar. Perfecto. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte un poquito más y en esta lección de conocer esa faceta que a veces tuya que a lo mejor no podemos llegar a comprender, que es tu ira. Capacítanos, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas y tus pensamientos. Gracias por lo mucho que nos amas y ayúdanos a entenderte siempre bajo ese amor infinito que nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Miriam. Pues guíanos a través del bosque de la ira del amor divino. Es una lección tremenda. Vaya. Bueno, os traigo como objeto de esta semana un bote de betadine, ya de formación profesional, que me recuerda, me puede a lo mejor ayudar a entender lo que significa la ira de Dios. Porque a veces cuando nos hacemos una herida, para curarla, a veces o usas bisturí para quitar o rascas esa piedra que se ha metido dentro. Es necesario a veces frotar y ocasionar un poco de dolor en la herida para que sangre y ese tejido vuelva a recuperarse, ¿no? Entonces, bueno, la frase de pica pero cura. Ajá, sí. Que a veces los niños preguntan, ¿no? ¿Pero me va a doler? ¿Me va a picar? Sí. Pero... Y bueno, pues entender siempre la ira de Dios bajo el concepto de su amor y de que quiere restaurarme, quiere sanarme y quiere rescatarme. Bien, hemos visto hasta ahora que el amor de Dios es mucho más grande de lo que pensamos. El amor de Dios, tal como lo describen las Escrituras, es muy superior a las ideas que se hacen pasar por amor en gran parte de nuestro mundo actual. Ahora, con esta idea en mente, vamos a ver qué significa la ira del amor divino. El título de la lección de esta semana. Rubén, ¿quieres leer el versículo de memoria? Sí, es el Salmo 78, 38 y dice: «Pero él, lleno de compasión, perdonó la iniquidad de ellos y no los destruyó. Sí, muchas veces apartó su ira y no despertó todo su furor». ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Qué significa la palabra ira? Bueno, yo me he acercado a la definición de la RAE, de lo que es la ira, porque es un término abstracto y como tal puede costar definirlo. Y la RAE nos aporta dos significados, que dicen así. En primer lugar, la ira sería el sentimiento de indignación que causa enojo. Y el segundo sería apetito o deseo de venganza. Claro, en realidad ninguno de los dos suenan demasiado bien en general, y mucho más cuando nosotros los intentamos aplicar a la figura de ese Dios que nos ama con ese amor profundo que estamos expresando, ¿no?, a lo largo de estos días. Entonces tendríamos que ver bien cómo encaja Dios en todo esto, ¿sí? De nuevo puede ser que lo estemos humanizando en exceso, puede ser que estemos valorando que Dios siente el mismo tipo de ira que nosotros, pero en todo caso creo que podemos acordar que Dios no busca o no se goza de la venganza, que no forma parte de su naturaleza el vengarse y además alegrarse de ello, ¿sí? Podríamos eliminar esta primera definición. Otra cosa es que el Señor, desde la justicia misma, puede indignarse, ¿no?, ante el mal, y esto es posible que nosotros no lo comprendamos bien porque es cierto que se nos ha hecho un callo espiritual, ¿no?, y nosotros colamos el bien tanto como el mal siendo incapaces de distinguirlo, ¿sí? Y entonces no nos indignamos frente a nada, ni ante lo bueno ni ante lo malo que sucede en nuestra sociedad. Fijaos, yo con esto de la ira creo que tenemos un problema, el problema es de traducción. Vivimos en la tierra y a veces tenemos que explicar cosas del cielo. Y en el proceso, igual que en toda traducción, a veces, pues no sé si sabéis chino o ruso, pero pasamos a un idioma y hay cosas que se te quedan. Hay palabras que no coinciden exactamente, que tienes que dar un rodeo. Bueno, en este caso de la ira yo creo que estamos ante uno de esos conceptos que, claro, lo explicamos en español, ira, iracundo, y inmediatamente nos viene a la mente enojo, enfado, emoción negativa. Tú decías incluso en la acepción de la venganza, y me da la impresión, por lo que podemos ver, ¿no?, en esta semana en los textos bíblicos, de que no va por ahí. O sea, la ira tiene que ser otra cosa. Y en ese sentido, claro, aparece la noción de respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Claro, ya no es lo mismo, ya no es lo que experimenta un ser humano. Y fíjate, creo que nos pasa lo mismo, no es el tema de la escuela sabática, pero con el concepto de temor, ¿no? Temed a Dios, dadle gloria, y hablamos, no, respeto, no, reverencia, no, una mezcla, pero no es miedo. Entonces creo que aquí es
la mejor palabra que tenemos para explicar algo que es muy difícil de entender, pero que está todo englobado, como estamos viendo, ¿no?, en todo el trimestre, en el concepto de amor. Entonces, sea lo que entendamos por ira, tiene que estar incrustada en un concepto de amor. Ahí se separa de la ira humana. Claro, quizá también es una cuestión de foco, porque nosotros sentimos ira y a veces odio, en consecuencia, hacia las personas. No le soporto, no puedo con ella o no puedo con él. Sí. Pero el Señor no odia a las personas. Odia lo que hacemos o lo que nos contamina, ¿no? Al mal, a esa injusticia, ¿no? Claro. No sé, un doctor puede odiar la enfermedad y no al enfermo, ¿no? Un padre puede odiar la adicción de un hijo, incluso el comportamiento que deriva de la adicción o lo que le genera el ser adicto, pero nunca va a odiar al hijo, ¿no? Entonces, cuando el Señor ejecuta venganza, que hablaremos quizá de esto más adelante, o cuando dice que siente ira, no la siente hacia mí bajo ninguna condición o circunstancia. A mí no me odiará nunca el Señor, ni sentirá esa ira hacia mi persona, ¿no?, como individuo, como ser creado por Él. Qué bueno. Vamos a ver cómo se comportó Dios ante su pueblo, que una y otra vez, ¿qué pasaba con su pueblo? El Salmo 78, Dani, sí. ¿Quieres leernos el versículo 5 y 7 y 8? Muy bien. Salmo 78 dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. ¿Cómo actúa Dios con ellos en este círculo, ¿no?, que parece que no se corta nunca? Sí, ese ciclo, ¿no?, el que se llama el ciclo de la rebelión. Sí. El Salmo 78 habla del periodo del Sinaí, pero yo viajo un poquito más adelante al periodo de los jueces, porque el periodo de los jueces creo que manifiesta este ciclo de una manera magistral, ¿no? El pueblo es infiel porque desea rechazar a Dios. Dios se aparta del pueblo en respeto de esa voluntad y el pueblo, claro, es sometido a partir de aquí por los enemigos porque ya no tiene la protección divina. El pueblo eleva una súplica al Señor y de repente lo que sucede es que el Señor de nuevo está presente y lo que hace es levantar a un juez, ¿no? Y el juez va a tener que tomar ciertas decisiones y llevar a cabo determinados actos. Claro, en primer lugar, el Señor no está abandonando a su pueblo, sí que no está actuando más bien en conformidad a lo que el pueblo desea. Sí que esto es algo complicado de entender, pero creo que no es imposible y nos ayuda sobre todo a entender el concepto de justicia divina. Porque cuando hablamos del periodo de los jueces hablamos de lo que supone juzgar, ¿verdad? Juzgar desde la actuación del propio Dios. Y nosotros, claro, consideramos que juzgar es que haya un señor o una señora con una peluca que con un mazo determine si tú eres culpable o si tú eres inocente. Y aunque los jueces, no voy a decir que no hicieran esto, porque el texto bíblico nos dice que Débora juzgaba o tomaba decisiones de esta naturaleza debajo de una palmera, lo cierto es que el término shafat y el término shoftim, que son los jueces, serían mucho mejor traducidos como libertadores, ¿sí? Es decir, el juez en la Biblia no es el que juzga ni siquiera en términos de determinar quién es culpable o inocente, sino el que está ahí elevado por el Señor para liberar al pueblo. Esa es la actuación de la ira divina también, es decir, tengo algo preparado para que tú seas liberado de eso que te está conmoviendo, que te está preocupando, ¿sí? Y bueno, quizá desde esta primera perspectiva podemos entender un poquito cómo actúa Dios cuando hay algo que, como la herida, ¿verdad?, o como en el caso del adicto, le molesta que le esté sucediendo a quien ama. Y hay algo curioso de la ira de Dios, que siempre actúa contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Es como que a veces se nos olvida que cuando Dios actúa no es un capricho, actúa para resolver un problema que está causando daño. Y en ocasiones es a nosotros mismos a quien nos causa daño. El pecado siempre causa dolor, el mal siempre causa sufrimiento. Y la respuesta de Dios es tratar de resolver ese mal aplicando esa ira, ¿verdad?, que se separa de nuestra ira humana, que no es contra el humano, sino que es contra el problema. Y ese problema en sí está causando dolor. Así que Dios también tiene su ciclo, ¿no? El ser humano tiene su ciclo de rebelión y Dios tiene su ciclo de tratamiento, con betadine, del mal. Claro, ¿qué sucede, sin embargo, cuando uno se acaba identificando tanto con aquello que le esclaviza?
¿no? Entonces la destrucción es inherente, ¿no?, al actuar de Dios, pero porque tú no te quieres desprender de algo. Es decir, cuando la ira de Dios actúa hasta el final, y hablamos también de la destrucción del individuo, nunca el acto se ejercita contra el individuo, pero sí contra aquello que ya forma parte intrínseca de la persona. Y por tanto la destrucción es también inevitable. Muy bien, vamos a ver con otro ejemplo, aparte del pueblo de Israel, cómo Dios es lento para la ira. Porque hay un profeta bíblico que llegó a reprenderle por ese mismo motivo, porque fue lento para la ira. Ese profeta es Jonás. Vamos a hacer un resumen. Dios le llama con una misión: levántate y ve a Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y diles, en 40 días Nínive será destruida. Arrepentíos. Ellos creen en Jonás, se convierten de sus malos caminos, y Dios ve esos corazones arrepentidos y decide no destruirla. Y Jonás se enfada con Dios, porque no entiende ese perdón compasivo. ¿Por qué? Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás es que no entendía ese perdón compasivo, solo entendía causa-efecto. Sí. Sí. No entendía esa lentitud de la ira basada a lo mejor en un arrepentimiento de sus hijos, ¿no? A mí me hace pensar que Dios no funciona por emociones incontrolables. La emoción, el sentimiento de enfado, a lo mejor de que no me gusta esto, a Dios, no le domina a él. Como le estaba pasando a Jonás. A Jonás le estaba dominando esa emoción, ¿no? Nace del amor que siente por sus hijos al verles así, viéndoles sin su protección, sin libertad, esclavos, lo que decíamos, ¿no? Eres esclavo del pecado, de sus pasiones, de su falta de juicio, sin disfrutar de su amor. Entonces, por eso, Dios es clemente y misericordioso, tardo en enojarse y que se arrepiente del mal. ¿Qué pensáis sobre la historia de Jonás? Esta historia, claro, nos habla de cómo era Jonás, a veces cómo somos nosotros, ¿no?, y cómo era Dios. Y es muy curioso que el propio Jonás, ¿no?, en capítulo 4 dice, ya sabía yo, ¿no? Es como que por eso no quería ir. Le va diciendo, ya sabía yo, ya me habían dicho que eres bueno, y no te enfadas nunca, y regalas todo y tal. Imaginaos, ¿no? Y por eso me enfado, ¿no? Sí. Y esa actitud de Jonás, pero es muy gráfica la descripción que sin querer hace Jonás de Dios, ¿no? Y nos queda para la posteridad esa descripción de un Dios paciente. Es verdad. Yo me pregunto, ¿estaremos frente al peor profeta de las Escrituras? De la historia. Porque claro, yo hago una lista, Jonás no va a donde tiene que ir, tiene una agenda personal y propia, predica poco y rápido, porque es una ciudad de, no me acuerdo si eran 4 días de camino, y predica uno y se va, no acepta el perdón divino porque lo conoce bien al Señor y además es inmediatista, es muy infantil. Sí, claro, sí. Es el tipo de personaje que yo no querría ser jamás, ¿no? Claro, lo que tú decías antes, que has apuntado, es interesante. A mí me toca personalmente la actitud de Jonás, porque al final Jonás tiene un problema con la ira divina, porque en este relato se manifiesta hasta dónde llega la ira divina y hasta dónde llega la ira humana. Es decir, Jonás quiere que el castigo de Dios llegue y que llegue además hasta donde él desea. El Señor dice, si es que yo no soy así. Ya sabía yo que no les ibas a perdonar, o sea, que les ibas a... Pues claro que les voy a perdonar, ¿no? Al final nosotros nos pasa como a Jonás. Quiero que el Señor perdone a quien yo desee y además de la manera en que yo desee. Y cuando el Señor me ha bendecido y me ha perdonado, no lo tengo en cuenta, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un personaje a tener muy en cuenta por el retrato tan humano que hace también de nosotros. Sin duda, sin duda. ¿Y Jesús? ¿Se enfadó alguna vez? ¿Se indignó? Me gusta ese concepto de indignación justa, ¿no?, que presenta la escuela sabática. Me gusta en qué sentido. A veces nos sentimos indignados cuando algo está mal, cuando algo se hace mal, y es como que la Biblia nos dice, bueno, hay un enfado, hay una indignación que está bien. Y es cuando es una injusticia o cuando hacemos algo por defender a Dios o cuando vemos algo que está mal hecho, sí somos capaces de separarla de la persona, porque si no, ni siquiera esa indignación es justa. En el caso de Jesús vemos varios episodios, ¿no? Por ejemplo, en la purificación del templo.
Y son 2 episodios, sabemos que ocurre 2 veces, una en el comienzo de su ministerio, otra al final de su ministerio, lo cual ya nos dice un poco triste, ¿no? Porque Dios actúa la primera vez y no sé si sirve de mucho, porque 3 años y pico después vuelve a estar igual o peor. Sí. Así que tiene que volver a intervenir en ese lunes, ¿verdad?, de la última semana. Entra allí y, claro, muestra una indignación. Dice Elena de White en El deseo de todas las gentes que los discípulos se sorprendieron de ver cómo estaba desatado, literalmente, Jesús. Pero con lágrimas en los ojos. Claro, ahí, de nuevo, ojo con imaginarnos a un Jesús de película, ¿no? Vengador, que la emoción con odio, le puede, efectivamente, a lo mejor, superado por la emoción, que sí seríamos nosotros, sino no. Es un Dios que instrumentaliza esa indignación para tratar de purificar. Y lo que es triste en el episodio, bueno, la primera vez habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, y la segunda vez ya no dice de la casa de mi padre, vuestra casa. Se habían apropiado del templo y eso genera indignación. Entonces, es cierto que tenemos que tener cuidado de no atribuir a Jesús nuestra superación de las emociones en momentos de ira, pero sí que vemos a un Jesús que actúa como tiene que actuar. Y entonces la acción de Jesús correctiva era necesaria, era imprescindible. Porque es que, perdón, Dani, porque es que además, como dice en 1 Reyes 9:3, el templo era la morada de Dios entre los hombres. Dice, he santificado esta casa que tú has edificado, se lo dice a Salomón, para poner mi nombre en ella, para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Y qué había dentro de ese templo? Había ladrones, había gente... Pero es que no olvidemos lo que habían hecho. Estaban extorsionando a la gente, estaban robando a la gente. En su casa. Venía gente de miles de kilómetros, de cientos, perdón, miles no, o alguno, venía incluso de más lejos, no tenía el corderito y aprovechando de la situación le cobraban lo que no estaba escrito. Claro, ver eso en directo, pero ¿qué habéis? Habían distorsionado tal el templo que estaban haciendo daño en el nombre de Dios. A la gente, al pueblo. Claro, eso genera y impedían indignación. También que se acercaran a Dios, que buscaran y encontraran a Dios en el templo. Esto es lo que realmente indigna a Jesús, ¿no? El daño que se está produciendo respecto al que es ignorante, porque entiendo que el judío esto lo podía tener hasta asumido, aunque no fuera ni natural ni bueno. Pero al Señor le indigna el que con nuestra actitud ellos están malversando el Evangelio y malversando el templo. El que esas personas dejaran de tener el testimonio adecuado. ¿Qué podía pensar alguien que acudiera a conocer al Dios verdadero y se encontrara con un mercado, ¿no? Tengo una anécdota. A ver, adelante. Bueno, hace poquito tuvimos unos invitados a casa para cenar y trajeron alcohol y no nos avisaron. Íbamos a comer con más gente, incluidas nuestras hijas. Entonces, yo cuando vi esas botellas de vino y de champán en casa, claro, se me encendieron todas las alarmas, porque estoy intentando que mis hijas aprendan unos conceptos de salud, de cuidado con nuestro cuerpo, y yo permitir, por quedar bien o por no herir a esos invitados, permitir que eso se hiciera en mi casa, es que un cortocircuito en mi mente. O sea, no pude. Con cariño, el Señor, le pedí al Señor que me ayudara a decírselo con cariño a estas personas para que, por favor, no sacaran eso. Y sentí indignación. Es como, todo lo que estamos intentando, Carlos y yo, que este lugar sea un lugar seguro, en el que se sientan protegidas, en el que se enseñen unos valores, me niego. Pero lo ejecutaste bien, entiendo. Claro, porque esa indignación te hace reaccionar, pero te hace reaccionar de una manera adecuada. A ver, entiendo esa indignación de este templo es para otra cosa. Claro, es tan diferente lo que te propone en esa familia a lo que estás intentando, ¿no? Y ahí Jesús le pasó parecido. Pero fijaros, solo porque me llama la atención lo que dices, no me acerqué con todo el cariño y se le dices, a ver, y sin duda lo hiciste. Jesús también se acerca con todo el cariño en mitad de ese enfado monumental que tiene con toda la justicia del mundo. Dice en los versículos 14 al 16, ¿no? De Juan 2, dice: halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, hizo un azote de cuerdas y los echó a todos del templo, y a las ovejas y a los bueyes esparció el dinero de los cambistas, volcó sus mesas y dice, y a los que vendían palomas dijo: quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi padre, ¿no?
Son pequeños detalles que te dicen que sí es verdad que Jesús hace un látigo, ¿de acuerdo? Pero nunca dice el texto que golpeara a nadie. Claro. Que su ira se ejecuta sobre las mesas y el dinero, que es lo que le aborrecía. Y me llaman la atención, ¿no? A las palomas. Quitad esto de ahí. Si yo hubiera sido Jesús, bueno, le hubiera pegado una patada a la jaula y que habría matado a 58 palomas. Y sin embargo Jesús dice, las no, las cuida. Sacadlo de aquí, por porque favor, son... sacad esto. Sí, fijaos, ¿no? Si os airáis, no pequéis. Hay otros episodios, ¿no? Por ejemplo, con los niños, cuando se indigna con los que impiden que los niños se acerquen. Sí. Qué curioso cómo cuida a los niños. Dice, por favor, traedme a los niños. Y se enfada con los que están intentando que no vengan. Y un detalle que no se nos escapa. Todas las veces que Jesús se indignó, no fue por lo que le hacían a él. Eso es. Es por lo que le hacían al templo de su padre, por lo que le hacían a los niños. Yo pensaba en mis hijas, en el caso. Sí. O por lo que le hacían a este señor. Pero, por ejemplo, no se muestra una santa indignación cuando lo van a matar. El que le pega y le clavan no mencionó palabra. Es más, cuando está por morir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, este matiz es impresionante. Sí. Esa indignación de Jesús nunca es por lo que me hacen a mí, o sea, lo que le hacen a él, sino que es por lo que ocurre con los demás. Muy bien. Entonces, bueno, ¿de qué depende la ira divina? Porque Dios no aflige voluntariamente a nadie de corazón. En Lamentaciones 3:33 dice, no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. No es el deseo de Dios herir ni destruir a ninguna de sus criaturas. No quiere que ninguno perezca, como leíamos en otras escuelas sabáticas, 2 de Pedro 3:9. Claro, es que de nuevo, ¿de qué depende? Es que es difícil determinar. Claro, el Señor siente ira ahora y aquí. Su naturaleza per se no forma parte de su carácter, entended, el sentir ira, pero lo que nos dice el texto bíblico es que es circunstancial. El Señor siente ira porque hay mal en este mundo. Hay algo que ha surgido, que es extraño y sobre lo que Él tiene que reaccionar y reacciona con ira, porque es ese elemento ajeno a la creación que está haciendo que el mundo se corrompa, que nosotros nos condenemos y moramos. Entonces el Señor actúa frente al mal con ira. Cosa que probablemente, bueno, con toda seguridad no sucederá cuando la tierra sea restaurada, ¿de acuerdo? Yo me fijo en el Salmo 78, ¿no? En los versículos 11 y 12. Dice, antes se olvidaron de sus obras, de las maravillas que les había mostrado. Ante sus padres hizo portentos en Egipto, en el campo de Zoán, ¿no? Y es que hay una consecuencia que yo creo que deriva de la voluntad humana, y es que, aunque el Señor reacciona ante el mal, también respeta al final la decisión que tenemos nosotros, o que tomamos nosotros de acercarnos a Él y abrazarlo, ¿no? Y bueno, creo que lo dice la escuela sabática, sí, quizá me estoy equivocando, pero dice que nos abandona al juicio de nuestro propio corazón, ¿no? La cantidad de grandes males que padecemos precisamente por las malas decisiones que tomamos. Cuando esas decisiones, cuando esa actitud afecta a la manera que entendemos el reino de Dios, también implica que nosotros nos abandonemos pues, a otros reinos, ¿no? Que diría el texto bíblico, otros tipos de pensamiento que no le agradan y sobre los que él evidentemente siente una ira justa. En ese sentido, a la pregunta que decías de la ira, ¿no? Que es circunstancial, correlaciona con el mal. No hay mal, no hay ira. Claro. No tiene que ver con los humanos, tiene que ver justamente con esa reacción hacia el mal. Entonces, efectivamente, la promesa es que una vez que cuando se acaba el mal, cuando ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, se acaba la ira. No tiene sentido, desaparece. No es, como decías, no es una parte ontológica de Dios, como el amor sí lo es, ¿no? En este caso la ira, cuando no hay mal, no hace falta ira, no hay. Y nos pasa a nosotros. Si no sucede nada malo, tampoco nos enfadamos. Claro, claro. Muy bien, según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y cuando lo hace, siempre lo hace con perfecta justicia. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. Es mía, no es tuya. Entonces, aquí, ¿qué implicaciones vemos? Y tenemos riesgo de malinterpretar esto y hacer nuestra esa justicia. Quizá habríamos de distinguir entre venganza y retribución. La venganza per se no atiende a ningún tipo de lógica. La retribución, por ejemplo, se entiende desde un punto de vista generoso, honorable, ¿sí? Incluso podríamos decir que hay dignidad en el hecho de que tú seas pagado, retribuido. Pero la venganza tiene que ver con la deuda.
Es decir, se aborda desde lo que es negativo, el tú me debes. ¿Sí? Yeah. Y en el texto bíblico esto se revela incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor dice ojo por ojo, diente por diente, y nosotros decimos, ¿pero qué está diciendo? Resulta que si nos acercamos a los textos de Hammurabi, a las leyes de Hammurabi, que son del año 1700 a.C., ya aparece por primera vez esta referencia que introduce algo que en los ordenamientos jurídicos hoy en día es esencial, que es el principio de proporcionalidad. Tú antes, si eras afrentado de alguna manera y si tenías la capacidad de hacerlo, eras excesivo en la venganza. A ti te robaban, pero tú matabas, ¿de acuerdo? A ti te mataban, pero tú incendiabas. El Señor toma esto, que no es necesariamente suyo, pero que le parece bien, dice, ahora vamos a limitar el castigo, ¿de acuerdo? No puede ser que vosotros os venguéis peor de lo que hacen los seres humanos, ¿sí? Vosotros tenéis que aplicar una venganza retributiva en la medida en la que pagáis conforme a lo que habéis recibido, nunca más. Por supuesto, cuando esto evoluciona en el Sermón del Monte y el Señor nos dice, no, ahora tenéis que amar a los enemigos. Ahora oísteis que os dije ojo por ojo, pero ahora estáis capacitados para entender algo que es mejor, ¿no? Entendemos que también la ira de Dios se aplica desde esto, desde el amor a los enemigos, cosa que no podemos entender. Qué bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de esta semana. Muchísimas gracias, Miriam. Nos quedamos con esta idea final de que Dios de alguna forma nos protege a nosotros mismos de nuestra sed de venganza. Dice, tranquilo, que yo me encargo. Sí. Y cuando Él ponga orden, ¿verdad?, en este mundo, pues se acaba la ira, se acaba el mal y todo vuelve al orden inicial. Genial, pues hasta aquí hemos llegado, una semana más. Muchísimas gracias por guiarnos, Miriam, Rubén. Gracias a los dos. Nos vemos la siguiente. Nos vemos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.